Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de este misterio de la Eucaristía. Pues les había anunciado que la semana pasada teníamos la primera clase. Esta es la segunda, aunque tiene el número 20, pero sí es la segunda. Bien, entonces eh, vamos a hablar de dos cosas: dimensión sacrificial de la Santa Misa, fines y frutos de la Santa Misa. ¿Por qué hablar de la dimensión sacrificial? Porque Lutero negó la dimensión sacrificial y todos los protestantes y evangélicos la niegan. Entonces, es importante tener esto claro. Bueno, entonces nosotros sabemos que la Santa Misa es sacrificio, pero es sacrificio no de un modo cruento, es sacrificio de un modo nuevo. Respecto de los sacrificios que habían en el Antiguo Testamento, este es el sacrificio definitivo. Aquí no es un animal el que se ofrece, es el Cordero de Dios. Por tanto, la Santa Misa pues no tiene que ver ni con los sacrificios de las religiones naturales ni con los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento anunciaban que vendría un sacrificio definitivo. Eran figuras, anticipos de un sacrificio definitivo. Entonces la Santa Misa hace presente de un modo misterioso, por eso se llama memorial. La palabra memorial en teología quiere decir hacer presente de un modo místico, misterioso, el mismo hoy de la celebración que hizo Cristo en la última cena, que anticipaba sacramentalmente lo que iba a ocurrir el Viernes Santo. Por tanto, es su memorial y aplica su fruto. De esto habla el Catecismo de la Iglesia en los números 1362 al 1367. Por tanto, cuando aquí se habla de representar, no se habla de una representación histórico-memorística, hacer presente algo que pasó. No, es hacer presente algo que ocurre. La única diferencia es que en el Calvario el sacrificio fue cruento y su perpetuación en el altar ya es incruento. Cristo en la Eucaristía está glorioso. Bien, entonces la Eucaristía es una presencia sacramental del sacrificio redentor de Cristo. Un sacrificio que tiene lugar de modo anticipado el Jueves Santo por la noche, en la última cena, donde no hay cordero en la mesa, porque el cordero es el anfitrión, el mismo Cristo, y es el cordero definitivo. Bien, y estamos ante un verdadero y propio sacrificio. Este sacrificio está vinculado de un modo directo, de un modo sacramental, con el sacrificio único, perfecto y definitivo de la cruz. Por tanto, no es que nosotros estemos repitiendo el sacrificio de la cruz, sino que estamos perpetuándolo sobre el altar, haciéndolo presente, poniéndolo en acto. Bien, por eso se habla de actualización sacramental. Estamos del Jueves Santo, estamos en la última cena y ahí Él se entrega a los apóstoles, pero bajo especies de pan y de vino. Un año antes lo había anunciado precisamente en la sinagoga de Cafarnaú, y ese anuncio fue mal entendido porque quienes recibieron el anuncio lo interpretaron en clave canibalística. Pero claro, Jesús nos da a comer su cuerpo y a beber su sangre
bajo las apariencias del pan y del vino, porque de ese modo, con esos alimentos comunes, nadie siente repugnancia. Bien, entonces es su cuerpo ofrecido en sacrificio y su sangre derramada en remisión de los pecados. Se anticipa entonces en este rito, que es un memorial, lo que pasó históricamente poco después sobre el Calvario. Estamos entonces en una representación, en un memorial de lo que aconteció desde el Jueves Santo hasta el domingo de resurrección. Entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia y le concede esa vitalidad, ese vigor, y por eso la iglesia no cesa de cumplir el mandato que dio Cristo en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. Por tanto, es un mandato de reiterar, de hacer presente el mismo sacrificio para que todos los que hoy viven en la iglesia participen de él. Bien, entonces, de una manera particular, como dice Efesios 5:2 y Hebreos 9:26, se hace presente con la palabra y con el sacramento la muerte del Señor. ¿Cuánto tiempo? Hasta que vuelvas. Mira, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, se extiende hasta la ascensión gloriosa de Cristo, como explica San Pablo en la primera de Corintios 11. ¿Por qué? Porque la ascensión de Cristo a los cielos forma parte de este misterio, y forma parte de este misterio en el sentido de que este misterio lleva consigo que Jesús se queda 40 días en la tierra instruyendo a los apóstoles, ya glorioso, y sube a los cielos. Ahí podríamos decir que con la ascensión y la venida del Espíritu Santo se termina de cumplir todo lo que el Señor había anunciado, y de parte de su Padre nos envía al Espíritu Santo. Bueno, estamos ante una proclamación sacramental del misterio pascual del Señor. Su eficacia es infinita, es universal, porque no solo se representa como un signo o como una figura, sino que se hace verdaderamente presente. Se presencializa su persona, se presencializa el efecto salvífico que se conmemora. Entonces, es que es un misterio, y este misterio es lo que explica por qué procuramos ir a la misa correctamente vestidos. No en traje de playa ni en traje de fútbol, ¿verdad? Sino procuramos ir correctamente vestidos, aunque después tengamos que cambiarnos de ropa, porque no estamos asistiendo a un evento, ¿verdad? Ni a un show. Estamos asistiendo al misterio más grande, que es el misterio pascual, el paso del Señor de este mundo al Padre. Entonces, al celebrar la Eucaristía, quien se hace presente es la misma víctima. La diferencia es que ahora Cristo está glorioso. Es el mismo sacerdote, Jesucristo, por la consagración del pan y del vino. Por tanto, se hace el mismo gesto de Cristo. Cristo consagra y anticipa que ahí está Él, ahí ya no hay pan, ya no hay vino. Sigue teniendo sabor de pan y de vino para que no resulte repugnante a nadie. Pero ya no hay sustancia de pan ni hay sustancia de vino. Solo queda el color, el olor, el sabor, la cantidad. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo que no quiere es provocar en nosotros ninguna repugnancia, pero la verdad es que nos está alimentando con su cuerpo y nos está nutriendo también con su sangre. Entonces estamos ante el mismo acto de oferta sacrificial, que es la oferta de la cruz, y que está unido de un modo inseparable a la presencia sacramental de Cristo. Por eso podemos decir que entre Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección y cada misa hay un vínculo esencial,
es el mismo sacrificio, el mismo resucitado. Bien, lo único que cambia es la manifestación externa de esta entrega. Por tanto, en el Calvario se da mediante la pasión y la muerte, en la misa a través del memorial sacramento. Pero es un memorial que hace presente, trae en el espacio y en el tiempo, al hoy y a la hora, el mismo sacrificio. Estamos en el hoy de Dios. Por tanto, en el hoy de Dios no hay ayer ni hay mañana, hay un presente continuo. Bien, se consagra el pan y el vino, pero solo se puede hacer dentro del contexto de las plegarias eucarísticas autorizadas. No puede ser nunca fuera del contexto. Por tanto, si un sacerdote pronunciara las plegarias, digo, sin las plegarias, las palabras de la consagración, estaría consagrando fuera del contexto, haría una barbaridad, estaría desobedeciendo gravemente a la iglesia. ¿Y por qué tiene que ser en ese contexto? Porque en la plegaria eucarística hay una parte que es eh, justamente la invocación del Espíritu Santo. Hay una epíclesis, desciende el Espíritu Santo sobre esas ofrendas. Cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, desciende el Espíritu Santo y transforma las ofrendas en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay otra parte que es recuerdo, pero un recuerdo que prepara para el sacrificio. Bueno. Entonces hay una anamnesis, recuerdo, y una epíclesis, descenso del Espíritu Santo. Y el sacerdote por eso pronuncia las palabras en primera persona. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bien, entonces, última cena, sacrificio del Calvario y Eucaristía están vinculados de un modo indisoluble. La última cena anticipa, la Eucaristía perpetúa. A lo largo de los tiempos, donde sea que se celebre sacramentalmente este sacrificio, ahí todas las generaciones entran en contacto con Cristo, tocan a Cristo, se alimentan de Cristo, acogen la salvación que Él ofrece a toda la humanidad. Es precioso como el Señor no quiso dejarnos un recuerdo, sino quiso quedarse Él mismo. Bien, entonces la Eucaristía es sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Ahí está el Cristo total, cabeza y miembros. Entonces la misa es sacrificio de Cristo y de la Iglesia entera, cabeza y miembros. Y cada vez que se celebra la Eucaristía, la Iglesia participa en ese sacrificio del Señor. Y cada vez que se celebra la Eucaristía, la Iglesia entra en comunión con Él, unión común, una unión estrecha porque entra en la oferta sacrificial que hace Jesús al Padre y se une cada miembro de la iglesia a esa ofrenda sacrificial. Por tanto, se une al sacrificio de Cristo con todo lo que tiene y todo lo que es. En el hoy, todo lo que tengo hoy, todo lo que soy hoy. Y entro también en los bienes de la redención que Él nos obtiene. Entonces, toda la iglesia ofrece y toda la iglesia es ofrecida en Cristo al Padre y es por amor, por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fundamento de esta doctrina? El fundamento es que hay unión y cooperación entre Cristo y los miembros de su cuerpo. Esto lo expuso con claridad el Vaticano II. ¿Y por qué hay unión? Porque no se puede separar la cabeza de los miembros. Por eso hay unión. Tampoco se puede separar en Cristo su condición de ser hombre de su condición de Dios, porque creemos en la unión hipostática, las dos naturalezas unidas en una misma persona, la divina y la humana. Estamos ante una obra muy grande y con esta obra Dios es glorificado, los hombres somos santificados. Por esta obra Cristo nos asocia con Él, o sea, su esposa amadísima, que es la iglesia, es asociada por iniciativa de Cristo a su sacrificio. Claro, la esposa que lo celebra quiere ser asociada. Entonces, ¿cómo participa la iglesia? La iglesia
es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está jerárquicamente estructurado en la ofrenda del sacrificio eucarístico. Por eso es que eso es lo que legitima el cumplimiento del mandato de Jesús. Haced esto en conmemoración mía. Entonces la iglesia participa en virtud de ese mandato, ¿m? Con toda la jerarquía que Jesús mismo instituyó en la iglesia y eh, se ofrece a Dios Padre con Cristo por el Espíritu Santo. Los fieles, los fieles no son simples espectadores de un acto de culto. No, todos pueden y deben participar en esta ofrenda del sacrificio eucarístico. ¿Por qué? Porque por el bautismo todos los fieles han sido incorporados a Cristo y por el bautismo forman parte de lo que San Pedro llama estirpe elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido. Entonces estamos unidos ya inseparablemente a Cristo. Ya somos sacerdocio real, somos pueblo escogido, somos nación santa, adquirido por Dios con el precio de su sangre. ¿Qué es lo que ofrecen los fieles a Dios en la Eucaristía? ¿Será solo un culto espiritual? No. ¿Los fieles ofrecen a Dios? Sí, un culto espiritual. Se ofrecen en sacrificio con su obras, con su existencia, pero también en Cristo y con Cristo ofrecen la víctima pura, santa e inmaculada. Y esto todo es parte del sacerdocio común de los fieles en la Eucaristía. Por tanto, los fieles no están ahí como espectadores silenciosos, sino que están como participantes ofreciéndose y por tanto no pueden estar distrayéndose con el celular enviando mensajes de WhatsApp o metiéndose en las redes. Entonces, entre la oferta de la iglesia y la de Cristo no hay juxtaposición. O sea que no estamos ofreciendo un sacrificio diverso del de Cristo. Hay identificación. Nos unimos a Él. Y al unirnos a Él, esto hace posible que se incorpore tanto la oblación de la iglesia como la de Cristo. La oblación de la iglesia se une a la de Cristo. Y por tanto, la oferta de la iglesia llega a ser la oferta misma de Cristo. Adquiere un sentido infinito, una dimensión infinita, porque en su sacrificio es Cristo quien ofrece al Padre el sacrificio espiritual de sus hijos, de los fieles incorporados al suyo. Entonces la iglesia está unida con Cristo. Los miembros están unidos a la cabeza. Por eso la iglesia no solo ofrece el sacrificio eucarístico, es también ofrecida en Cristo. ¿Ofrecida cómo? Como cuerpo y como esposa. La iglesia es ofrecida como cuerpo y como esposa. Esto es lo que explica el silencio, la adoración, la alabanza, ¿verdad? Que supone el santo sacrificio, los 4 fines de la misa de los que ya les hablaré. Entonces, claro, el mismo atuendo del sacerdote, el atuendo de los fieles, esa distinción, sacerdote y fieles. El sacerdote no es un simple presidente de una asamblea, no, el sacerdote actúa impersonando a Cristo. Bien, San Cipriano, padre de la iglesia, africano, dice que la iglesia ofrecida está simbolizada en la oferta litúrgica de los dones del pan y del vino. ¿Dónde exactamente? En la mezcla de las gotas de agua con el vino. Porque las gotas de agua representan a la humanidad entera que se une a la divinidad. Se une a la divinidad. Ya no se puede separar ni distinguir el agua del vino. Y el agua mezclada con el vino representa esta unión para siempre de nuestra humanidad con su divinidad. Y esta es la materia del sacrificio del altar. San Agustín de Hipona dice que en el sacrificio del altar toda la iglesia es ofrecida con su Señor. Y esto se manifiesta en la forma de celebrar el santo sacrificio. Por eso la renovación del Vaticano II es una renovación que lleva consigo
la participación de los fieles para que ellos se hagan cargo de qué es lo que se está ofreciendo. Bueno, entonces es tal el sacrificio de los cristianos, dice San Pablo en Romanos 12:5, que siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. No formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Entonces la iglesia celebra este misterio en el sacramento del altar. Todos lo conocemos. Es ahí donde se muestra que, que en lo que ella se ofrece a sí misma. Entonces ustedes ven las iglesias que los protestantes secuestraron a la iglesia católica, han quitado el altar. O si lo dejaron simbólicamente presente como algo que pues no lo quitaron por su valor artístico, pero han sustituido el altar por un ambón. Entonces en el centro ya no está Cristo que se ofrece, en el centro está el pastor que ocupa el ambón y que desde ahí vocifera, sí, pero ya no está Cristo, porque para ellos el pastor no es Cristo, no es Cristo. Entonces, ¿cómo expresa la iglesia esta unión con el sacrificio de Cristo? Fíjense ustedes lo que dice la liturgia. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima. En la ofrenda de la iglesia reconoce la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu? Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Bueno, con eso está claro que este texto litúrgico que pertenece a una de las plegarias eucarísticas es un texto que está hablando precisamente de esta unión de la iglesia entera al sacrificio de Cristo. ¿En qué consiste esta participación de los fieles? En unirnos interiormente al sacrificio de Cristo. Pero esta unión interior, ¿qué requiere? Requiere que las personas tengamos un dinamismo interior y que nos involucremos en la celebración de la Santa Misa, no de modo pasivo. Entonces yo me uno interiormente al sacrificio de Cristo. Esto es la oración de la intimidad de cada uno, que se hace presente sobre el altar gracias al ministerio del sacerdote celebrante. Si no, no se haría presente, porque el sacerdote celebrante celebra en la persona de Cristo cabeza. Ok. Entonces, no podemos decir que los fieles celebran con el sacerdote, porque el único que actúa en la persona de Cristo cabeza es el sacerdote. Los fieles no, pero los fieles concurren a la celebración del sacrificio. Eso sí es correcto decirlo, porque ellos tienen el sacerdocio común, recibido en el bautismo, concurren y se ofrecen a Dios Padre. Concurren y se ofrecen a Dios Padre unidos al sacrificio de Cristo que el sacerdote está perpetuando sobre el altar. Entonces, esta participación interior, ¿en qué se manifiesta? En una participación exterior. Yo voy a comulgar si estoy en estado de gracia, si no, solo me uno espiritualmente a la comunión. Yo respondo de viva voz y respondo al unísono con los otros fieles. Y yo participo en las oraciones que los fieles rezan con el sacerdote. Hay oraciones que son dialogadas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Viene el prefacio y todos se unen al canto de el Santo, Santo, Santo. Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces hay algunos ritos en los que intervienen los fieles. Los fieles pueden proclamar las lecturas, pueden participar en la oración de los fieles. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el de los miembros de su cuerpo. Por tanto, ahí están los miembros de su cuerpo que alaban a Dios con sus obras, que procuran llevar una vida coherente, que es una forma de alabar y dar gloria a Dios. Ahí está la oración de los fieles.
Ahí está el trabajo de los fieles que está unido a Cristo. Ahí está la oferta, la ofrenda personal de cada fiel con su alma y su cuerpo. Pero esa ofrenda personal adquiere un valor nuevo. Ok, entonces el sacrificio de Cristo está presente sobre el altar y todas las generaciones pueden unirse a su ofrenda, ahí donde se celebre. Ok, muy bien. Entonces, nosotros podemos cantar y hay unos cantos en los que los fieles participan. Procuraremos que sean cantos piadosos, no cantos para bailar, cantos con doctrina. Por tanto, cantos que tienen belleza, belleza musical y belleza doctrinal. Y mejor aún si esos cantos son bíblicos. Pero claro, conseguir toda esta conjunción, hace falta unirse a aquellos cantos que pues tienen esas calidades y esas cualidades. Belleza musical no es la belleza de moda, no es un canto de reggaetón, que eso no es que tenga una belleza en sí mismo, porque es un canto monótono y más bien el reggaetón está unido a otro tipo de manifestaciones de una cultura decadente. Por tanto, sería impropio meter un reggaetón en la liturgia de la misa. No se trata de meter bulla con pues, timbales y con baterías y estruendos disarmónicos que no ayudan. Hace falta que haya una armonía que invite a levantar el corazón a Dios, que permita a los cristianos entrar en la dinámica sacrificial de la misa, la dinámica sacrificial de Cristo. Claro, que los tiempos cambian, sí, los tiempos cambian, pero hay música que es permanente. Pablo VI recomendaba que todos supiéramos cantar en gregoriano unos cuantos cantos y está publicado en una bula del Papa Pablo VI, San Pablo VI, y ahí trae los cantos, trae las partituras y trae su respectiva traducción. Bueno, entonces todos los fieles están llamados a participar, todos los fieles están llamados a participar en la Santa Misa, poniendo en ejercicio su sacerdocio real. Sí, esto es así, pero tienen que tener la intención de ofrecer su propia vida sin mancha de pecado al Padre y de ofrecerla con Cristo, que es la vida inmaculada, y de ofrecerla en esa tónica de sacrificio espiritual existencial, y de ofrecerla con ánimo de restituir con amor filial y con acción de gracias lo que han recibido de Él. Este es el modo de participar de los fieles. De manera que la caridad divina, esa corriente de amor trinitario que opera en la celebración de la Eucaristía, va a transformar mi existencia entera. Por tanto, yo no soy el mismo cuando entro a misa que cuando salgo de misa, porque he hecho una ofrenda de mi vida, de mis virtudes y mis defectos, con ánimo de reparar y de restituir con amor filial y con gratitud todo lo que he recibido de Dios. No puedo seguir con los mismos defectos, con el enfoque que tenía antes de entrar. Salgo de ahí con renovado enfoque. Entonces, ¿por qué la misa es centro y raíz de la vida del cristiano? Pues todo lo que he dicho lo explica. Realmente tiene que ser centro y raíz de mi vida interior. ¿Por qué? Porque los árboles se nutren por las raíces. El cristiano, si no echa raíces en el sacrificio de la cruz, entendido como lo entendemos, unido a la resurrección, unido a la ascensión, entonces cualquier viento lo va a derribar. Y entonces, si no pasa por la cruz para llegar a la resurrección y lo único que le interesa es la resurrección, pero sin cruz, entonces no entiende que su vida tiene también una dimensión sacrificial. Y esto pone en evidencia lo que se llama alma sacerdotal. El cristiano ha de tener alma sacerdotal. Se une al sacrificio de Cristo sacerdote eterno. ¿Ok? ¿Y qué pasa si celebra el sacerdote solo, sin pueblo? ¿Tienen carácter público esas misas? Sí. ¿Y tienen carácter social?
y sus efectos se extienden a todo lugar y a todo tiempo. Y por eso es muy conveniente que todos los sacerdotes celebremos todos los días, aun cuando no pudiera haber participación de fieles. Esto no lo tienen claro todos los sacerdotes. Hay sacerdotes que hay días entre semana que no celebran. Eso es falta de formación. O sea, no vamos a criticar al sacerdote, sencillamente no ha recibido una buena formación litúrgica o ha caído pues en interpretar la formación que ha recibido a su aire. Entonces, el tema de los fines y de los frutos de la Santa Misa lo vamos a dejar para la próxima semana, porque es muy denso todo lo que he dicho. Y ahora voy a quitar las diapositivas para que podamos dialogar. Bien, pues si no queda ninguna otra duda, yo terminaría aquí la clase y para la próxima semana, si Dios quiere, hablaremos de los fines y de los frutos de la Santa Misa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de ruega, Dios, Señor, por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en nuestra la hora muerte. de Amén. nuestra muerte. Gloria Amén. al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en en un el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, San Pablo, ruega Ruega por por nosotros, nosotros. Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Bueno, que descansen, que Dios les acompañe. Gracias, Gracias, don don Mario. Mario. Muy Gracias, bien, don para Mario. Buenas servirles. noches. Feliz Buenas noche. Gracias, don noches a Mario. todos.